Perú, 1930 a 1990. Entre 1930 y 1960, la oligarquía peruana conservó su hegemonía en el sentido de que, junto con el capital extranjero, controlaba las alturas desde las cuales se dominaba la economía, y en general podía hacer frente, por medio de la cooptación o la represión, a los ataques políticos contra su posición. Sin embargo, como clase dirigente, no produjo ningún líder excepcional ni un partido político duradero que hiciera de vehículo de sus intereses. Por consiguiente, el control que ejercía sobre el aparato del Estado era tenue y dependía mucho de la tolerancia o la buena voluntad de los militares. Al mismo tiempo, no existían en Perú otros factores políticos de carácter nacional que fuesen capaces de articular nuevas estrategias económicas y sociales en beneficio de alguna clase o grupo de clases. Por otro lado, mientras otros países del continente hacían experimentos con la sustitución de las importaciones, los controles de cambio, la política redistributiva de signo populista y varias formas de planificación, Perú tropezó con todas estas cosas tardes. El ejemplo más evidente de esto fue la gestión de la economía bajo Bustamante, que va de 1945 a 1948, en donde la APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en lugar de promover una nueva política, hizo todo lo contrario. El APRA veía el poder del Estado de una manera principalmente instrumental, como medio de acceder a la influencia del patronazgo en los niveles inferiores del aparato del Estado en vez de asumir el mando desde la cumbre. El partido poseía un nutrido cuadro de profesionales, especialmente abogados y maestros, que se utilizaron de modo eficaz en el Perú rural y suburbial durante los decenios de 1940 y 1950. Tenían miembros activos entre los empleados del aparato del Estado y también contaban con un grupo violento, los llamados búfalos, que servían para dominar la situación en los bajos fondos de la política con sus sistemas de chantaje para vender protección y su competencia en pos de puesto de los sindicatos. La eficaz explotación de esta maquinaria de patronazgo entre las masas del partido fue lo que hizo a este grande y poderoso. La historia política detallada del periodo revela un mundo fluido de maniobras oportunistas con una oligarquía dividida tanto por rencillas entre facciones como por los conflictos entre sectores. De los elementos que aspiraban al poder y no pertenecían a la élite fueron los miembros de la clase media profesional de Arequipa, que por su firme defensa de los principios constitucionales se convirtió en una amenaza permanente y en repetidas ocasiones llevó a sus representantes hasta las inmediaciones del poder nacional. También eficaz, pero menos constante, fue el estamento militar, que a partir del decenio de 1930 empezó a dar muestras de una independencia creciente respecto a la élite civil y pasó por un largo proceso de debate político interno con los consiguientes conflictos, antes de aparecer finalmente como un grupo de ingenieros sociales tecnocráticos por derecho propio. La clave de la historia política de este periodo era la dificultad de consolidar alguna coalición política viable en vez de ser una lucha mítica entre adversarios definidos claramente y bien situados. El asunto de si el presidente era de origen militar o civil tenía mucho menos importancia que la cuestión de cómo presidentes distintos llevaban a cabo el perenne ejercicio de equilibrio entre el poder determinado y la inevitable necesidad de aplacar el malestar de las masas por medio de concesiones materiales, ya sean aumentos salariales, obras públicas, subvenciones de los artículos alimenticios. Después de la Segunda Guerra Mundial, Perú había vivido un breve periodo de transición democrático que terminó en 1948 con el golpe militar del general Manuel Arturo Odría. La dictadura de Odría preparó el terreno para un incremento de la participación del capital norteamericano en la economía. Aumentaron las exportaciones tradicionales y se alcanzaron elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Odría procuró ganarse el apoyo de las clases baja y media en un intento de debilitar la base social de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, el enemigo tradicional de la coalición oligárquica. Con los recursos fiscales que obtenía de las exportaciones, el régimen estimuló el gasto público para el desarrollo urbano y el empleo público. Al mismo tiempo, controló los precios de los alimentos, así como las importaciones de los productos alimenticios, aumentando así la demanda urbana y el desarrollo de la industrialización destinada a sustituir las importaciones. Por último, como el desarrollo capitalista se centraba principalmente en las regiones urbanas y costeras, sobre todo en Lima, se incrementó de manera drástica las diferencias y las oportunidades económicas y sociales entre las regiones. Junto con las presiones demográficas, estos factores fomentaron dos procesos que transformaron el tejido social. En primer lugar, surgió un amplio movimiento de campesinos indígenas centrados en la sierra, que estaban decididos tanto a recobrar las propiedades que los terratenientes habían arrebatado a las comunidades indígenas, como a poner fin a la explotación y dominación política que ejercían tradicionalmente. Este movimiento se extendió por todo el país y representó el fin del aislamiento de los campesinos que irrumpieron en el escenario político y destruyeron el marco clientelista oligárquico de la organización del Estado. En segundo lugar,
Estos cambios intensificaron la migración de las tierras altas a la costa y de las zonas rurales y urbanas de esta región a Lima. Aunque al principio los migrantes eran terratenientes y miembros de la tradicional clase media provincial, más adelante también hubo campesinos entre ellos. Esta migración interna modificó el esquema demográfico del país. El crecimiento económico y la política del gobierno de Odría empezaron a cambiar la estructura social, abriendo así un camino nuevo para el desarrollo político de la sociedad peruana. Odría intentó independizarse políticamente de sus seguidores originales y crear una especie de populismo parecido al de Perón en Argentina. Sin embargo, los partidarios del golpe que le habían llevado al poder en 1948 atacaron al dictador y exigieron el retorno al imperio de la ley. Así, en 1956, Odría se vio obligado a convocar elecciones. De manera simultánea, las diversas facciones oligárquicas entablaron negociaciones con los líderes del APRA, que decidieron apoyar a Manuel Prado para la presidencia a cambio de la instauración de lo que él daría en llamarse la coexistencia política. El resultado fue que Prado ganó las elecciones de 1956. Las reglas implícitas del nuevo régimen constitucional era que el APRA abandonaría su postura radical para convertirse en una leal oposición, a la vez que el grupo gobernante prometía conceder algunos beneficios sociales a los sectores urbanos organizados por el APRA, instaurando así la política de incorporación segmentaria. Sin embargo, desde el principio del pacto de coexistencia, nuevas fuerzas políticas rechazaron abiertamente la política aprista, que contradecía su tradicional postura antioligárquica y antiimperialista. La población peruana iba organizándose progresivamente a la vez que se creaban nuevos cauces de participación social y política. Los movimientos campesinos exigían la reforma agraria, créditos y servicios públicos del gobierno. La gente que emigraba a las ciudades costeras, especialmente a Lima, ocupaba tierras públicas y privadas para construir sus hogares en ellas y ejercía presión sobre las autoridades para que les suministrasen agua, electricidad, transporte, servicios de sanidad, educación y empleo. La clase obrera, por su parte, que ahora era más numerosa y estaba mejor organizada, exigía al gobierno que reconociese sus derechos a una mayor participación en la economía y a los servicios sociales que proporcionaba el Estado. La clase media, que crecía rápidamente, añadió su voz a estas exigencias e insistió en que se aumentaran las oportunidades de educarse para poder optar así a los puestos de trabajo que se estaban creando en el sector público. Los nuevos capitalistas industriales buscaban la protección del Estado mediante la subida de los aranceles y la ampliación de las facilidades de crédito. Todos estos grupos sociales nuevos pretendían satisfacer sus necesidades por medio de la intervención del Estado y el incremento del gasto público. La vida política se centraba en el papel primordial del Estado. Con el surgimiento de las nuevas fuerzas sociales y políticas, se dividió a la tradicional clase poseedora de propiedades y a las instituciones que sostenían el régimen oligárquico, la Iglesia y el Ejército. Como la oligarquía no había estado organizada políticamente desde 1919, sus divisiones solo pudieron identificarse basándose en las posturas que adoptaron de dos diarios más importantes del país. Mientras que la prensa, el portavoz de los exportadores, recomendaba que se reforzase una economía de mercado, la cual se suponía que haría que Perú experimentase un milagro alemán, el comercio, por su lado, proclamaba la urgencia de una política reformista y nacionalista que a la vez fuese antipraísta. Con este asunto, el comercio estaba asociado ideológicamente con los nuevos partidos políticos, toda vez que apoyaba las necesidades de efectuar reformas importantes con el fin de superar las dos contradicciones básicas inherentes a la sociedad peruana: la persistencia del no capitalismo ante el desarrollo industrial del país y la creciente subordinación del capital nacional y el Estado peruano al gobierno y a las empresas de Estados Unidos. Desde finales de los años 50 también se estaban formando en el seno de la Iglesia una corriente de opinión reformista que proclamaba las necesidades de cambios estructurales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las masas. Esta tendencia recibiría más adelante el apoyo del Concilio Ecuménico Vaticano II y de conferencias episcopales tanto en Perú como en toda América Latina. Una de las consecuencias principales de esta nueva postura fue la participación de sacerdotes en movimientos campesinos, vecindarios pobres, sindicatos obreros y universidades, así como la creación de organizaciones que se basaban en la idea de que posteriormente se manifestarían en la teología de la liberación. Por medio de cursillos de cristianismo, otros grupos de la Iglesia dirigían sus actividades a los nacientes sectores tecnocráticos de la clase media, los gestores militares y profesionales. Ambos casos, el interés de la Iglesia por fomentar el cambio social tenía por objeto limar las aristas en el seno de la sociedad peruana y promover un sentido de solidaridad y comunidad en la vida nacional. En el ejército tuvieron lugar cambios institucionales e ideológicos que favorecieron su independencia de la coalición dominante y el fortalecimiento de una orientación reformista y nacionalista. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría, el ejército peruano, como lo de los otros países latinoamericanos, forjó vínculos estrechos con los militares norteamericanos con el fin de contener el avance del comunismo internacional.
Las relaciones técnicas entre las Fuerzas Armadas y peruanas y las norteamericanas incluyeron apoyo material y ayuda en la organización logística que hicieron necesario mejorar la formación profesional de los militares. La modernización de la institución llevaba aparejada una nueva perspectiva estratégica, especialmente en relación con la guerra total, que exigía un análisis de las realidades peruanas y motivó el rechazo de gran parte de lo que hasta entonces se había tomado en libros de texto franceses. En este contexto se creó el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM. Desde comienzos, el CAEM, que reunió oficiales de alta graduación y personal ejecutivo de los sectores público y privado, emprendió un análisis de los recursos del país. Los estudios resultantes de ello, dirigidos con creciente frecuencia por tecnócratas de orientación reformista, revelaron que Perú, en comparación de otros países de América Latina, principalmente Chile, se encontraba en un alarmante estado de subdesarrollo. Esto empujó a los militares a exigir un desarrollo planificado. Los servicios de inteligencia sacaron a la conclusión de que las causas del movimiento social era que grandes extensiones de tierra pertenecían a un número relativamente pequeño de familias, la pobreza entre los campesinos, el paro de las ciudades, la falta de participación y la alienación política. Así pues, no solo se estaba en un país demasiado subdesarrollado para participar en una guerra total, sino que, además, la población no tenía ninguna identidad nacional. Tal como se señaló, un oficial en el país tenía 10 millones de habitantes, pero muy pocos peruanos. Este diagnóstico requería que el ejército participara activamente en la tarea de cambiar las condiciones de vida de la mayoría de la población. 6 candidatos concurrieron a las elecciones presidenciales de 1962. Los más importantes eran Aya de la Torre, del APRA, en su primer intento de ganar la presidencia desde 1931, el exdictador general Manuel Odría, de la Unión Nacional Odrista, 1, y Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular. Fue la primera lucha electoral abierta e intensa que tenía lugar desde hacía muchos años. Aunque ninguno de los candidatos obtuvo un tercio de los votos requeridos, Aya de la Torre ganó los comicios por un escaso margen, y el APRA disponía de la suficiente fuerza en el Congreso para darle la presidencia. El alto mando militar dejó claro que no permitiría que Aya de la Torre tomara posesión del cargo, por lo que se vio obligado a dar su apoyo a Odría. Pero este era también ahora igual de inaceptable a los ojos de los militares. Así, el 18 de julio de 1962, unos días antes de que terminara el mandato del presidente Prado, los militares le dispusieron e instauraron el primer gobierno militar institucional de Perú y América Latina. El bloque oligárquico y las compañías estadounidenses ya no podían confiar en que el ejército salvaguardase sus intereses como antes, lo que obligó a la Junta Militar a convocar elecciones en junio de 1963, en donde resultó victorioso Belaúnde Terry. El proyecto reformista, sin embargo, se encontró ante un obstáculo formidable, que realmente acabó siendo insuperable, debido a la resistencia de la coalición oligárquica. Así pues, la cooperación política entre los partidos reformistas, el APRA y el AP, y el establecimiento de las relaciones constructivas entre los brazos ejecutivos y el legislativo nunca se materializaron, lo cual dificultó la consolidación del régimen democrático. En vez de ello, el APRA se alió con el Movimiento Democrático Pradista, su antiguo enemigo, y formó la coalición, que llegaría a controlar el Congreso siguiendo el pacto de coexistencia. A medida que el gobierno de Belaúnde Terry y el sistema político en conjunto iban perdiendo su legitimidad dentro del AP y entre los grupos reformistas, crecía la tendencia a considerar que el sistema parlamentario democrático era una barrera que impedía llevar a cabo cambios estructurales que solo serían posibles mediante la acción revolucionaria, o más bien la instauración de un gobierno fuerte que no se viera coartado por las restricciones parlamentarias. Las crisis económicas, la creciente tendencia de los obreros, los campesinos, los estudiantes y los intelectuales a unirse a un frente izquierdista y la amenaza de la injerencia aprista en las Fuerzas Armadas causaban la preocupación en el seno del ejército por la pérdida de su autonomía y la desintegración política general. La presión de los militares se agudizó a causa de sucesivas crisis ministeriales, la última de las cuales se produjo en 1968 y sería el acontecimiento decisivo en la caída del gobierno de Belaúnde Terry y del dominio de la oligarquía. La incapacidad del gobierno de Belaúnde Terry para reformar la estructura social y política de Perú y la aparición de una nueva ideología reformista en el alto mando militar contribuyeron al golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 y a la formación del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado. Los que dirigieron la toma del poder por parte de los militares estaban decididos a tener presente las elecciones del efímero experimento de 1962 y 1963, así como el fracaso de Belaúnde Terry. En primer lugar, las Fuerzas Armadas se convirtieron en pilares autónomos del Estado y monopolizaron las actividades gubernamentales e intentaron transformar la política en un proceso puramente administrativo con el asesoramiento de expertos técnicos e intelectuales que estaban decepcionados por los partidos políticos y el sistema parlamentario.
En segundo lugar, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas decretó una serie de cambios de naturaleza claramente autoritaria, nacionalista y antioligárquica, que sacudieron los cimientos de la sociedad. Antes de que transcurrieran 6 días desde la toma de posición, los militares se hicieron cargo del complejo petrolero IPC y dieron comienzo a una serie de nacionalizaciones que transformaron al Estado en el principal agente financiero de Perú. La producción de minerales e hidrocarburos, la electricidad, los transportes, la pesca y el comercio exterior pasaron a manos del Estado. En junio de 1969, el gobierno decretó una reforma agraria radical que eliminó el decaído sector rural de la oligarquía y fomentó la formación de varios tipos de cooperativas agrícolas que beneficiaban a una cuarta parte de la población agraria. El gobierno intentó elaborar un modelo de desarrollo original que no fuese ni capitalista ni comunista, con la esperanza de eliminar el conflicto social y aumentar el sentido solidario de la sociedad. El gobierno propagó energéticamente su ideología, que era obra de intelectuales que habían pertenecido al APRA y a la izquierda, y atacaban las bases del antiguo régimen al tiempo que reconocía la legitimidad de las exigencias de la clase media y baja. Los militares planeaban un proceso de integración masiva en el aparato estatal de las clases sociales que venían entrando en la vida política nacional desde 1930, especialmente los intelectuales y los líderes de las organizaciones de masa. Pero en contra de las expectativas de los estrategas político-militares, las reformas estructurales y la ideología radical del régimen alentaron la participación activa de nuevos sectores del campesinado y las clases obreras y media en la vida política del país. Fiel a su carácter militar, sin embargo, el régimen no aprovechó la posibilidad de establecer mecanismos políticos para la mediación, la negociación y el arbitraje con el objeto de controlar y, andando el tiempo, absorber el movimiento de masas que se estaba formando. En vez de ello, trató de silenciar el activismo político recurriendo de forma creciente a la represión física. La aparición de un movimiento de masas independiente del gobierno militar y el conflicto con él empujó al régimen a acceder, aunque muy a regañadientes, a la propuesta de un grupo de sus asesores políticos de fomentar un Sistema Nacional de Movilización Social, o SINAMOS, que es un acrónimo que significa también Sin Amos, y que preparase el terreno para la promoción de una democracia social en plena participación. Así pues, en 1971 y 1975, el régimen creó y reconoció a diversas organizaciones de campesinados, obreros, estudiantes y vecinos cuya finalidad era captar sectores políticamente estratégicos de la población y lograr que cooperasen en la tarea de alcanzar las metas de la revolución militar. Sin embargo, este proyecto corporativista fracasó rotundamente debido a la resistencia y a la oposición, así como el antagonismo que despertó entre sus funcionarios y los burócratas. Por diversos intereses entre los movimientos de masas, los militares y otros grupos sociales, así como por los problemas económicos y los problemas extranjeros, nombraron jefe al ministro de Guerra Francisco Morales Bermúdez. En su primer discurso, Morales Bermúdez proclamó la instauración de la segunda fase de la Revolución Peruana, en la cual el alto mando militar recuperaría su liderazgo en el gobierno y adoptaría las reformas económicas basándose en la experiencia adquirida en los últimos 7 años. Sin embargo, la segunda fase solamente duraría 5 años, de 1975 a 1980, pues a partir de 1980 se comenzaría la transición al gobierno civil. En las elecciones de 1980 ganó de nuevo Belaúnde Terry, y entre gustos y disgustos de diferentes sectores, Belaúnde Terry comenzó su mandato, pero los problemas económicos fueron demasiados. La deuda exterior creció, la tasa anual de inflación aumentó, los índices de bienestar social, que ya eran muy bajos en comparación con los otros países latinoamericanos, siguieron cayendo y acabaron alcanzando niveles verdaderamente críticos. Como si fuera un señor feudal, Terry restableció las tradicionales prácticas políticas del favoritismo y el patronazgo, delegó en sus leales amigos y parientes la tarea de administrar la economía y seleccionar expertos cuya experiencia y prestigio internacional aseguraran la aplicación de medidas del estilo liberal, y por ende el respaldo de los gobiernos y los organismos financieros norteamericanos y europeos. De esta manera se desvinculó de las responsabilidades políticas de la gestión económica. El gobierno de Terry estuvo lleno de tensiones políticas y sociales, y no fue hasta la movilización de los partidos políticos para las elecciones presidenciales de 1985 que hicieron concebir las esperanzas de que el vencedor pudiera poner fin al desorden. Cada vez eran más los pobres y los jóvenes que se alejaban del sistema político y buscaban una solución en el radicalismo y las ideologías mesiánicas.